Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por estar. Bueno, todos tenemos distintas pertenencias, distintas cosas que hacemos. Yo cargo 3 en la espalda, no hay tiempo de hablar de las 3, solo quiero centrarme en una, pero dejando en clara las otras para que puedan o podamos entendernos de dónde estamos hablando. Ya se ha dicho, la Escuela de Gestores y Animadores Culturales somos una organización que desde el año 2005, ya llevo un poquito más de eso trabajando en el ámbito cultural. Estamos trabajando en formación de agentes culturales comunitarios fundamentalmente, y desde allí nos hemos propuesto estimular, empujar un proceso del cual les voy a hablar enseguida. Le hemos llamado fortalecimiento a la asociatividad en el campo de la gestión cultural, que ha dado origen, como se decía en la presentación, a un proceso muy interesante, profundo de agitación territorial en el país, que tuvo expresión en 2 encuentros nacionales y recientemente un Congreso Nacional Cultural en noviembre del año pasado. Tercer Congreso Nacional de Gestión Cultural de la región. Hubo uno en Panamá el año pasado, un segundo en Ecuador, en octubre, donde tuve la oportunidad de estar, y rematamos el año en un recorrido en noviembre comenzando. La otra pertenencia, en este proceso formamos una asociación gremial, que es una suerte de, no sé si la figura legal existe acá, en Chile, personas que desarrollan la misma actividad de oficio, ocupación, se llama una asociación gremial, un gremio, una suerte sindical, aunque es distinto, de gestores culturales, el segundo que hay en el país, que estoy actualmente ocupando esa responsabilidad. Y la tercera, termino con las pertenencias, es esta de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, un esfuerzo que emprendimos ya hace 2 años con colegas, compañeros de distintos países en el plano asociativo. Dicho eso, bueno, quisiera centrarme en esta experiencia, desde allí saltar a lo general, en lo siguiente. Me interesa, a propósito de los temas que estaban presentes en la invitación, de poder transmitirles un poco en qué estamos allá, qué está pasando en Chile, para poder ojalá transmitir esa experiencia. Desde el año 2003 tenemos lo que se denomina en nuestro país nueva institucionalidad cultural. El gobierno democrático se hace cargo de la llamada deuda por la dictadura, se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. No es un ministerio, tiene rango ministerial, quien preside es un ministro presidente de un consejo, es una entidad media rara, que no es ministro, pero se le dice ministro. El caso es que este Consejo Nacional opera desde ese año y se han realizado una serie de acciones muy relevantes. Yo he puesto algunos temas en negrita. Se han creado una serie de importantes leyes que van en directo beneficio de la cultura. Dentro de las más relevantes está la Ley de Relaciones Culturales, la de fomento del libro de lectura, existe una que estimula las relaciones con fines sociales, otra con fines culturales, y una de fomento audiovisual y otra de la música. Son importantes pasos que recientemente, y no exenta de gran polémica y discusión, se ha presentado al país la nueva política cultural, desgraciadamente, y este es el foco donde voy a centrar la atención: gestión cultural, cultura y participación ciudadana. Los agentes culturales tuvieron escasa o nula posibilidad de participar en el proceso de diseño de esa política. Entonces tenemos una gran tensión hoy día en el país, en donde los agentes culturales en su mayoría no tuvieron la posibilidad de pensar, de visualizar, pero cómo queremos sea esto en los próximos años. Y esa, yo me atrevería a decir, es la principal tensión que hoy día tenemos, dibujar el escenario cultural chileno. Una gestión pública, yo diría, a profunda distancia de la sociedad civil, a profunda distancia de sus agentes culturales organizados. La actual administración tiene escaso o nulo interés en relacionarse con la sociedad civil, y ahí tenemos un panorama bien tenso, pero no deja de ser interesante. Eso a la vez ha significado un movimiento muy intenso en el ámbito asociativo. Hay hoy día más conciencia de la importancia de estar vinculado, de formar estas asociaciones y de entramarse. Dentro de las tensiones más relevantes de las que tenemos en nuestro país, la concursabilidad, los fondos concursables siguen siendo el principal mecanismo de financiamiento de la cultura. El Estado tiene un fondo anual, que es el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, bastante voluminoso, que en los últimos años ha incrementado notablemente su presupuesto, y durante un concurso anual los agentes culturales, con o sin existencia jurídica, personas naturales o agrupados colectivos, pueden acceder a esos financiamientos.
Bueno, ¿qué es lo que hemos tenido muy a grosso modo? Teníamos hoy día un sector cultural en Chile tremendamente diverso. A inicios de los 90, el año 1990 fue el año que recuperamos la democracia, comenzó la transición. Hablábamos en ese entonces, los debates giraban en torno a la atomización que se provocaba porque esta transición no recogía esas energías que tanto se movilizaron para derrocar a la dictadura, ¿no? y que tuvieron unas fuertes personas en el movimiento cultural. Durante la transición, ya en el 2000, hablábamos de un reencantamiento, de un proceso de ebullición organizativa en donde un conjunto de nuevos agentes culturales se incorporaban a este trabajo en cultura, a lo que hoy día estamos hablando de un proceso de búsqueda y agrupamiento, en el cual la asociatividad y las experiencias de gestión cultural, fundamentalmente las comunitarias, vienen hoy día ocupando un importante y reclamando un importante espacio en el sector de la cultura. Aquí me quisiera detener. Natacha ha tocado algunos tópicos, desgraciadamente tenemos poquito tiempo, quizás las preguntas van a empujar un poco más allá. ¿Qué es lo que se ve? Uno puede apreciar a nivel de la región, ya saliéndose un poco del país, que tenemos una gestión cultural yo diría bastante segmentada, donde las prácticas del Estado, las instituciones que están realizando acciones formativas con las que los agentes culturales desde distintos marcos institucionales están llevando a cabo, y los agentes comunitarios van dibujando prácticas que no necesariamente son coincidentes en direcciones o en intereses. Hay una diversidad de tópicos, de empuje de la gestión cultural que es importante destacar. Dentro de esta, y pareciera ser, o la evidencia al menos me parece a mí que así lo indica, las prácticas de gestión cultural comunitaria no son relevadas por esta gestión de corte administrativista de manera suficiente. Son vistas como simpáticas experiencias de base, son vistas desdeñadas, muchas veces no reconocidas en su valor. Y ahí tenemos que, remitiéndonos quizás al pasado, habría que partir quizás con una primera evidencia, que a mí me parece importante dejar claro en esta discusión de la gestión cultural. Uno, los gestores culturales anteceden a la gestión cultural. Y dos, las experiencias de gestión cultural comunitaria anteceden a lo que hoy día conocemos como gestión cultural. Por tanto, si alguien estaba antes acá de que comenzáramos a hablar de gestión cultural, son precisamente los gestores comunitarios, estos que llevan a cabo prácticas, experiencias en los territorios, abriendo espacios, recuperando sentido, dinamizando desde la cultura, desde una sed, acá me gusta definirlo así, concreto, ¿no? que va empujando en torno a hacer algo significativo para su territorio. En ese ámbito hemos venido trabajando en los últimos años en el país con un proceso que engancha con este esfuerzo regional de la red latinoamericana de buscar concertar, coincidir distintos agentes que están en búsquedas similares en nuestro país, en la región, dando vida a esta experiencia. Con esto quiero terminar, no sé si me queda algo de tiempo, pero pido un poquito más de tiempo, con esta experiencia asociativa donde nos hemos propuesto justamente desde esta lectura que muy sucintamente he tratado de caracterizar. Me perdonan si no queda muy claro, quizás con alguna pregunta se puede despejar un poco más, de una diversidad de agentes culturales que hemos buscado agrupar, nuclear, para, desde nuestra perspectiva, apostar por fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública, que vemos que está tremendamente desdibujada y que nos parece fundamental generar una actoría ciudadana que se plantee incidir políticamente en el curso de las políticas. Acá hay una lectura de que es insostenible que este enorme sector de agentes culturales que están desarrollando acciones tremendamente significativas, están generando contenido, están movilizando, están generando economía también, no estén participando en el diseño de las políticas. Acá están las gráficas del primer encuentro regional de gestores culturales hasta el Congreso Nacional, en un proceso de 3 años, en un largo recorrido por el país que ha significado que cerca de 3.000 agentes culturales de las distintas regiones hayan podido sentarse a pensar cómo queremos ser el desarrollo cultural del país en los próximos años. Termino con un par de ideas sueltas. ¿Me queda tiempo? Vale. No. Pero cierro. ¿Qué es lo que hemos visto en este recorrido? Que resulta indispensable, nos parece a nosotros por lo menos, esta es una experiencia y la experiencia Alan desde su contexto en lo particular, algo que hemos caracterizado como recuperar el sentido de estas prácticas de gestión cultural.
apreciamos que hay una gestión cultural muy, o quizás más interesada en el producto que en el proceso, más interesada en la industria que en los procesos comunitarios. Nos parece que allí resulta fundamental el poner la alerta respecto de qué estamos gestionando, cuál es el sentido de esas prácticas de gestión, si estamos gestionando para la inclusión social, si estamos fortaleciendo la inclusión con el tipo de gestión que estamos llevando a cabo. Y ciertamente recuperar la pregunta, ¿no? Recuperar la pregunta dinamizadora, la pregunta que va a generar movimiento, que permita vincular las herramientas de gestión con todo aquel propósito de interés colectivo respecto del cual estas herramientas de gestión contribuyen a generar participación, empoderamiento, a dinamizar, en general a sentirnos y ser parte del desarrollo. Esa es la apuesta que hemos venido realizando.